Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Karen Cárdenas. Tengo la oportunidad de presentarle el cuadro que hice junto con mis compañeros acerca de los conceptos de las 5 lecturas. Entonces, como principal concepto, escogimos la disciplina como el campo de conocimiento que contiene a la contabilidad. Ya todos sabemos que la contabilidad es una disciplina, se puede decir que económica, teórica o conceptual de esas dos orientaciones. La contaduría contiene a dos educaciones, que es la educación filosófica y la educación para entrenamiento. La educación filosófica, se puede decir que es una educación racional. Racional significa que el estudiante o el hombre primero piensa por sí mismo. Segundo, es capaz de ponerse en el punto de vista del otro, y tercero, lleva las verdades hasta sus últimas consecuencias. Esto es oponente a la educación para entrenamiento, porque ahí se puede concebir la enseñanza como refutación o crítica de la opinión. Aquí el hombre tiene una postura de humildad frente al saber. Él solo se preocupa por escuchar, repetir y hacer, más que a pensar. No. Bueno, también podemos ver el adiestramiento. El adiestramiento pertenece a la educación de entrenamiento. Aquí el adiestramiento no le permite al estudiante considerar las consecuencias de su proceder. Aquí la instrucción se basa en el hacer y no en saber lo que se hace. El estudiante es experto en saber lo que sabe. Él no investiga, él no indaga, él no se cuestiona. También vemos las costumbres también pertenecen al adiestramiento. Este es un adiestramiento filosófico que consigue pautas ideológicas de un grupo de personas. Estas costumbres las encontramos en la alegoría de la caverna, donde nos hablaban de los prisioneros. Los prisioneros eran esclavos los prisioneros representaban a la humanidad prisioneras de su ignorancia, prisioneros de su ignorancia, y se aferran siempre a las costumbres, opiniones y a sus falsas creencias. Listo, vemos aquí este otro lado, la domesticación como una característica. Esta la encontramos en la lectura de la contabilidad en Colombia, donde se hablaba la domesticación como un pecado que hacían los profesores para maestrar, una docencia para ser contadores iguales a los que yo hay. Entonces, ahí el que pretendía sostener ideas distintas no lograba obtener ese título universitario. O sea, siempre eran regidos a lo que ellos digan, a las teorías y a todo esto. También tenemos aquí a la minoría de edad. Esa es una similitud al adiestramiento. También tal vez está un poquito más abajito, pero se puede decir que es una similitud. La minoría de edad es la incapacidad del hombre de servirse de su propio entendimiento sin verse guiado de la ayuda del otro, sin verse guiado de la ayuda de algún otro, ¿sí? Aquí el estudiante o la persona no toma decisiones por sí mismo. La minoría de edad tiene como característica estos dos conceptos, que es la ignorancia, en donde se evidencian respuestas sin valor, en donde se derivan respuestas sin valor y se evidencia lo vacío de las opiniones equivocadas. También vemos que contiene a los prisioneros. Los prisioneros se encuentran en la ignorancia y son conscientes de ello. Y tienen la falta de servirse por sí mismos. También encontramos aquí al lado izquierdo una línea azul que refleja la oposición, que es la postura científica y es la cura de la ignorancia. Bueno, la minoría de edad, la caverna pertenece a la minoría de edad. La caverna es esa zona de confort
de confort psicológico en el cual el ser humano se encuentra hasta salir de esa minoría de edad. También vemos otro concepto que es la norma. La norma pertenece a la contabilidad y el método pertenece a la norma. Entonces, la norma se caracteriza por incluir reglas de actuación. Acá está, por incluir reglas de actuación y procedimientos que determinan las acciones a realizar en la práctica contable. Esta no discute y solo se dedica a obedecer. También vemos el método. El método es el modo de hacer con orden una cosa. Por tanto, incluye reglas y procedimientos. Entonces, vemos que el método es opuesto a la libertad. La libertad es tan necesaria y es como la esencia de esa mayoría de edad. Es el estado del estudiante que tiene una autonomía de pensar y actuar frente a la sociedad. Vemos como esta ilustración, como la libertad está frente a la ilustración, tienen como una causalidad, donde la ilustración es el abandono por parte del hombre. Sí, es el abandono por parte del hombre de esa minoría de edad, cuyo responsable es el mismo. Esta ilustración implica una libertad, ejerce la capacidad de hablar en nombre propio, da a conocer su pensamiento y reflexiona sus asuntos comunes. Bueno, también tenemos a la opinión. La opinión es una característica donde es un criterio subjetivo con el fin de dar una opinión y es un prejuicio sustentado. Vemos también a la ruptura epistemológica. Esta ruptura es la característica de la ilustración, es la renuncia a lo convencional y esta se logra cuando los prejuicios o el conocimiento de opinión se someten a análisis. Se someten a análisis crítico y conceptual. Es sencillo, cuando Platón hablaba de la ruptura epistemológica, se refería a la crítica de opinión, el proceso que le permite liberar al estudiante de una completud de opinión que le impedía acceder al verdadero conocimiento. Entonces está la ruptura epistemológica, está el pensamiento crítico racional, que, la ilustración los contiene, él hace parte. El pensamiento crítico o racional es un conocimiento más profundo que huye de lo común, es ese camino hacia la duda, es la perspectiva, una mirada hacia lo convencional. Es como lo pensamiento, es lo contrario. Mentiras, perdón. Una similitud al pensamiento auténtico, que en su operación crítica linda a veces con el desorden y la búsqueda con esquemas. Vemos que pertenece, la investigación bibliográfica y documental pertenecen a los dos y que nos hablan de una causalidad que son los tres conocimientos. Entonces estos tres conocimientos, el subjetivamente nuevo se apropia de las teorías y de los conceptos. El subjetivamente nuevo ocurre a partir de la aplicación. Si conoce de la aplicación, conoce y explica realidades que antes eran inexplicables, como las naturales o las sociales, y también está el universalmente nuevo. Ese, como por tercero, ocurre cuando el investigador agrega algo al saber que se aglutina alrededor de las ciencias. El mundo intangible, también conocido como el mundo de las ideas, es el camino comprensible que se conoce por el uso de la razón. Pues ahí vemos que contiene a estos dos conceptos, que está el uso privado de la razón, como es libre y procura la ilustración.
Y por el otro lado está el uso público de la razón, que por cierto modo lo contiene, lo contiene el mundo intangible, pero al mismo modo estos dos conceptos son son opuestos porque el uso privado de la razón es aquel que no contradice, tiene su propia idea y está sometido siempre como a esas obligaciones.